¿Y si un día descubrieras que has elegido ser menos de lo que eres solo para encajar en un mundo que no te entiende? Esa idea, como un rayo en plena tormenta, sacude. Nos hace parar y mirar hacia adentro, donde a veces preferimos no asomarnos. Friedrich Nietzsche, un filósofo que no le tenía miedo a las verdades incómodas, nos puso frente a ese espejo. En El Anticristo y así habló Zaratustra, él nos habla de cómo, por buscar que nos acepten, nos traicionamos, nos hacemos pequeños, nos guardamos los sueños, apagamos esa chispa que nos hace únicos. Y aunque duela admitirlo, todos hemos sentido ese peso alguna vez. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Piensa en esos momentos en que callaste una opinión por miedo a que te vieran raro, o cuando dejaste de lado un deseo porque no era el momento. Es como si, sin darnos cuenta, firmáramos un contrato silencioso con el mundo. Está bien, voy a ser menos yo para que me quieran más. Nietzsche lo vio claro. Ese pacto no solo nos lastima, sino que nos aleja de lo que realmente somos, y no está solo en esa idea. Carl Jung, el psicólogo que exploró los rincones oscuros de la mente, hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que escondemos para no incomodar. Tanto Nietzsche como Jung nos invitan a preguntarnos, ¿qué perdemos cuando nos negamos a ser grandes? Esto no es solo filosofía de libros polvorientos. Es algo que vivimos todos los días, en cada decisión, en cada miedo. Por eso, hoy vamos a caminar por las ideas de Nietzsche, pero no solos. Vamos a traer a la mesa mitos, historias y pensadores que han intentado descifrar qué pasa cuando nos ponemos una máscara para ser aceptados. Desde el héroe que duda en responder al llamado, como en las historias antiguas, hasta las palabras de Zaratustra, que nos retan a ser más que un eco de los demás. Vamos a ver cómo esa elección de hacernos pequeños no es solo personal, sino espiritual, porque toca el sentido mismo de nuestra existencia. Lo que Nietzsche nos propone es un gran desafío, dejar de lado la comodidad de ser aceptados y atrevernos a buscar nuestra propia verdad. No es un camino fácil. Implica enfrentar preguntas que queman, como ¿quién eres cuando nadie te está viendo? Pero también es un viaje que puede cambiarlo todo, porque, como dijo Nietzsche en Así habló Zaratustra, tienes que estar dispuesto a arder en tu propia llama. Hoy vamos a explorar qué significa esa llama, por qué la apagamos y cómo podemos volver a encenderla. Y tal vez, al final, descubras que el precio de ser aceptado es demasiado alto si implica renunciar a quien realmente eres. Cuando Nietzsche se puso a escribir El Anticristo, no estaba solo despotricando contra la religión. Lo que él veía era algo más profundo, una forma de pensar que nos hace agachar la cabeza, que nos convence de que ser humildes y obedientes es el camino correcto. Pero para él, ese camino es una trampa. En El Anticristo, escribe, el cristianismo fue hasta ahora la mayor desgracia de la humanidad. Fuerte, ¿no? No es que Nietzsche odiara la espiritualidad. Lo que le reventaba era cómo ciertas ideas nos enseñan a desconfiar de nuestra propia fuerza. Nos dicen que está mal querer más, que soñar grande es pecado, que mejor nos quedemos calladitos para no hacer olas. Y sin darnos cuenta, compramos esa idea. Walter Kaufmann, uno de los grandes estudiosos de Nietzsche, explica que esta crítica no es solo contra el cristianismo, sino contra cualquier sistema que nos empuje a ser parte del rebaño. Es como si nos dijeran, no pienses, no sientas, no seas diferente. Y eso, según Nietzsche, nos rompe por dentro, nos hace vivir a medias. Carl Jung, que también se metió a fondo en la psique humana, lo veía parecido. Para él, cuando negamos lo que realmente somos, cuando escondemos esa parte de nosotros que quiere crear, amar o incluso enojarse, creamos una sombra. Esa sombra es como un león encadenado en el sótano de nuestra alma. Está ahí, rugiendo, pero fingimos que no lo oímos. Ponte a pensar, ¿cuántas veces has sentido ese rugido? Tal vez cuando quisiste decir algo importante, pero te callaste porque no era el lugar, o cuando sentiste un sueño enorme,
pero lo guardaste en un cajón porque no es realista. Ese león encadenado no se queda quieto, se retuerce, y ese movimiento duele. Jung decía que ignorar esa parte de nosotros nos fragmenta, nos deja sintiendo que algo falta, aunque no sepamos qué. Y Nietzsche, con su manera de hablar como si te estuviera zarandeando, te diría que ese dolor viene de haberte rendido ante una moral que te quiere pequeño. Ahora, llevemos esto a nuestro mundo. Hoy no necesitas una iglesia para sentir esa presión. Las redes sociales, las expectativas de la familia, el miedo a no encajar. Todo eso es como una voz constante que te susurra, no te salgas de la línea. Y cuando sigues esa voz, algo dentro de ti se apaga. Es como si te convirtieras en una versión descafeinada de ti mismo. Nietzsche lo llamó la mentalidad de rebaño, y no hay nada que lo saque más de quicio, porque para él vivir así no es vivir, es sobrevivir, arrastrándote por un mundo que te promete seguridad, pero te roba la chispa. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué nos cuesta tanto romper esas cadenas? Una pista está en cómo nos educan. Desde chicos nos enseñan a seguir reglas, a no cuestionar demasiado, a buscar la aprobación de los demás. Y no me malinterpretes, no se trata de volverse un rebelde sin causa, pero hay una diferencia entre ser responsable y dejar que el mundo decida quién eres. Nietzsche, en El Anticristo, lo pone claro. La moralidad es el instinto del rebaño, en el individuo. Es como si nuestro cerebro viniera con un chip que nos hace buscar el aplauso de la tribu, aunque eso signifique traicionarnos. Esto no es algo nuevo. Mira los mitos antiguos. En la historia de Ulises, en la Odisea, él enfrenta monstruos y tormentas, pero también la tentación de quedarse en una isla cómoda, donde todo es fácil. Esa isla es como la mentalidad de rebaño. Te ofrece paz, pero a cambio te pide que dejes de ser el héroe de tu propia historia. Jung, por su parte, diría que esa tentación es la sombra llamándonos a quedarnos dormidos, a no enfrentar lo que realmente somos. Y cuando cedemos, algo dentro de nosotros se resiente. Es ese vacío que sientes cuando todo parece estar bien, pero tú no estás en paz. Ahora, piensa en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces has sentido que estás actuando un papel? En el trabajo, en una reunión, incluso con amigos. Sonríes, dices lo que esperan, pero por dentro hay una voz que grita, «Este no soy yo». Ese grito es el león de Jung, es la voluntad de potencia de Nietzsche. Y no es casualidad que hoy, en un mundo donde todos parecen estar conectados, tanta gente se sienta sola. Ese vacío espiritual, esa sensación de que algo no encaja, es el precio de haber aceptado ser pequeños. Como dice Kaufman, Nietzsche no quería que fuéramos arrogantes, sino que abrazáramos nuestra capacidad de crear, de ser más que un eco de los demás. Lo que Nietzsche y Jung nos están diciendo es que no podemos seguir ignorando ese león, porque aunque duela, enfrentarlo es el primer paso para recuperar lo que somos. Y no es solo una cuestión personal, es espiritual, porque cuando te niegas a ser pequeño, cuando te atreves a escuchar esa voz interna, no solo cambias tú, cambias el mundo a tu alrededor. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entender qué nos mantiene atados. Y eso empieza por reconocer que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos las cadenas. Esto nos lleva a una pregunta que no podemos esquivar. ¿Qué tan dispuestos estamos a soltar esas cadenas? Porque no es solo el mundo el que nos presiona. Somos nosotros los que a veces elegimos la comodidad del rebaño. Nietzsche lo vio como una traición a la vida misma y Jung como una negación de la plenitud. Ambos, cada uno a su manera, nos empujan a mirar de frente ese león encadenado y preguntarle, ¿qué quieres de mí? Esa pregunta no es fácil, pero es el comienzo de un camino que puede devolvernos algo que hemos perdido. La sensación de estar vivos de verdad. Hay algo dentro de nosotros que siempre está empujando, como un río que no se detiene aunque pongas piedras en su camino. Nietzsche lo llamó la voluntad de potencia, y no tiene nada que ver con querer mandar o pisotear a los demás.
Es más bien esa fuerza que te hace querer crear, soñar, vivir de verdad. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe: quiero enseñar a los hombres el sentido de su ser, que es el superhombre. Esa frase no es un capricho. Para él, el superhombre no es un tipo con capa volando por el cielo, sino alguien que se atreve a escuchar esa fuerza interna y a hacer algo con ella, aunque el mundo le diga que se quede quieto. Gilles Deleuze, que se clavó hondo en las ideas de Nietzsche, explica que la voluntad de potencia es como el impulso de afirmar la vida, de decir sí a lo que eres, incluso cuando duele. Pero, ¿qué pasa cuando negamos ese impulso? Es como si apagáramos el motor de nuestra alma. Y lo hacemos todo, el tiempo. Cuando dejas de lado un sueño porque no es práctico, cuando te callas una idea porque ¿qué van a pensar?, estás diciendo no a esa fuerza. Y cada no pesa, cada uno te hace un poco más pequeño, más pequeño. Mira los mitos antiguos, porque ahí está la misma idea. Piensa en Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos. Él no se quedó callado, no aceptó las reglas solo porque eran reglas. Pagó un precio, claro, pero su historia nos recuerda que hay algo sagrado en desafiar lo que te limita. Mircea Eliade, que estudió cómo las culturas entienden lo divino, diría que Prometeo toca lo sagrado porque rompe con la pasividad, porque se atreve a crear. Y eso es justo lo que Nietzsche quiere que hagamos. Crear, no solo seguir el guión que nos dieron. Ahora llevemos esto a la vida real. Todos conocemos a alguien que tenía un sueño grande y lo dejó ir. Tal vez eres tú. Tal vez querías escribir, viajar, empezar algo nuevo, pero una voz interna o la voz de alguien más te dijo, mejor no arriesgues. Y escuchaste. Pero ¿sabes qué? Ese sueño no desaparece. Se queda ahí, como un fuego que sigue ardiendo, bajito. Nietzsche diría que negarlo es negarte a ti mismo. Y Jung, que siempre iba más allá, diría que ese fuego es parte de tu sombra, esa parte de ti que no quieres mirar porque te da miedo lo que podría pedirte. Ese fuego que Nietzsche y Jung señalan, no es algo que puedas apagar sin consecuencias. Cuando lo ignoras, no solo te sientes vacío, algo dentro de ti empieza a romperse. Es como si le dijeras a tu alma, tú no importas. Y eso, aunque no lo veamos de inmediato, nos cambia. Nos vuelve más grises, más pesados. Deleuze, al hablar de la voluntad de potencia, dice que no es solo querer hacer cosas grandes, sino querer ser tú mismo, sin máscaras. Pero ser tú mismo asusta, porque implica arriesgarte, fallar, tal vez hasta perder algo. Y el mundo no te lo pone fácil. Siempre hay alguien o algo diciéndote, mejor quédate donde estás. Piensa en cómo vivimos hoy. Estamos rodeados de ruido, redes sociales, opiniones, expectativas. Todo eso es como una corriente que te arrastra si no te agarras fuerte. Y muchas veces, por no pelear contra esa corriente, nos dejamos llevar. Dejamos de escuchar lo que realmente queremos. Nietzsche lo vio claro. Cuando negamos nuestra voluntad de potencia, nos convertimos en lo que él llamó el último hombre, alguien que no crea, que no sueña, que solo busca estar cómodo. En Zaratustra, describe a ese tipo como alguien que parpadea y dice, todos somos iguales. ¿Te suena? Es esa mentalidad de, ¿para qué esforzarme si así está bien? Pero los mitos nos dicen que siempre hay otra opción. Prometeo no se rindió, aunque sabía que lo iban a castigar. En el Bhagavad Gita, Arjuna enfrenta una crisis parecida. Tiene que decidir entre seguir lo que todos esperan de él o escuchar su verdad interna. Krishna le dice que no puede huir de su naturaleza, que tiene que actuar desde su esencia. Es lo mismo que Nietzsche nos pide, no huyas de lo que eres. Y Jung añadiría que si no lo haces, tu sombra se hará más grande, más pesada, hasta que no puedas ignorarla. En la vida diaria esto se ve en cosas pequeñas y grandes. Tal vez es esa conversación que evitas porque no quieres conflicto, o ese proyecto que no empiezas porque no es el momento. Cada vez que haces eso, pones una piedra más en el camino de tu propio río. Y el río no desaparece, se estanca, se vuelve turbio.
La pregunta que Nietzsche te haría es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir negando lo que te hace sentir vivo? Porque esa negación no solo te afecta a ti, afecta cómo ves el mundo, cómo te relacionas, cómo encuentras sentido. Entonces, ¿qué pasa si decides escuchar ese río, ese fuego, esa voluntad de potencia? No es que de repente todo se vuelve fácil. Al contrario, puede ser un camino lleno de piedras. Pero es un camino que te lleva a algo real. Nietzsche no te promete felicidad barata, de esas que venden en anuncios. Lo que te ofrece es vida, con todo lo que eso implica: alegría, dolor, creación. En Así habló Zaratustra dice: crear, eso es la gran redención del sufrimiento. Para él el sufrimiento no es algo que hay que evitar a toda costa. Es parte del proceso de convertirte en quien eres. Jung, por su lado, hablaría de esto como parte de la individuación, de ese viaje para integrar todas las partes de ti, incluso las que te dan miedo. Negar el instinto vital es como construir una casa a medias. Nunca te vas a sentir completo. Y los mitos otra vez nos lo recuerdan. Prometeo no solo robó el fuego, lo dio a la humanidad, sabiendo que iba a pagar caro. Su acto fue un sí a la vida, a pesar de las consecuencias. Mircea Eliade diría que ese acto es sagrado porque crea algo nuevo, porque rompe el ciclo de la obediencia ciega. En nuestra vida, esto puede ser tan simple como tomar una decisión que te saque de tu zona de confort. Tal vez es hablar con honestidad, perseguir un sueño que parece imposible, o simplemente decir no cuando todos esperan un sí. Cada paso así es un pequeño acto de valentía, un reconocimiento de que ese fuego dentro de ti merece arder. Pero también es una pregunta que no puedes esquivar: ¿qué estás dispuesto a sacrificar para ser tú mismo? Porque, como diría Nietzsche, no puedes renacer sin quemarte un poco primero. Y aquí viene la pregunta que te deja pensando: ¿qué has sacrificado para sentirte seguro? ¿Qué parte de ti has guardado en un rincón porque creíste que no había espacio para ella? Esa pregunta no es para contestarla rápido, es para llevarla contigo, para dejarla resonar. Porque si algo nos enseñan Nietzsche, Jung y los mitos, es que la vida no se trata de evitar el fuego, sino de aprender a arder. Si hay algo que a Nietzsche le sacaba de quicio, era ver cómo la gente se amontona en un rebaño, siguiendo ciegamente lo que otros les dicen que está bien o mal. En el Anticristo lo pone sin rodeos. La moralidad es el instinto del rebaño en el individuo. Es como si naciéramos con una necesidad de pertenecer, de no quedarnos fuera del grupo, y eso nos lleva a apagar nuestra propia voz. No es que queramos ser borregos, es que a veces seguir al resto se siente más seguro que caminar solo. Pero, para Nietzsche, esa seguridad es una mentira que nos cuesta caro. Walter Kaufmann, que dedicó su vida a desentrañar a Nietzsche, explica que esta mentalidad de rebaño no es solo obedecer reglas religiosas o sociales, es algo más profundo. Es renunciar a pensar por ti mismo, a sentir por ti mismo. Es elegir la comodidad de que te digan quién eres, en lugar de descubrirlo tú. Y eso, según Nietzsche, es una forma de esclavitud. Carl Jung también lo veía. Claro, para él el rebaño es lo opuesto a la individuación, ese proceso de volverte completo. Cuando sigues al grupo sin cuestionar, dejas de lado tu sombra, esa parte de ti que no encaja con lo que todos esperan. Piensa en un mito que lo explica perfecto: la caverna de Platón. En esa historia, la gente vive encadenada, mirando sombras, en una pared creyendo que eso es la realidad. Cuando uno se libera y descubre el mundo de afuera, los demás no le creen, hasta lo atacan. Esa caverna es el rebaño. Es cómodo quedarse ahí, porque salir implica enfrentar lo desconocido, y en la vida real lo vemos todo el tiempo. ¿Cuántas veces has sentido que tienes que actuar de cierta manera para encajar? Tal vez en una reunión, en el trabajo, o hasta en tu propia familia. Es como si pusieras una máscara para que te acepten, pero esa máscara pesa. El Bhagavad Gita también nos da una pista. Arjuna, el guerrero, está atrapado entre lo que su sociedad espera de él y lo que su alma le pide. Krishna, su guía, le dice que no puede escapar de su propia naturaleza.
Es un eco de lo que Nietzsche nos grita. No puedes ser libre si sigues corriendo de quien eres. Pero aquí está el detalle. La libertad asusta, porque ser libre no es solo hacer lo que quieras. Es tomar la responsabilidad de crear tu propio camino, aunque nadie más lo entienda. Ese miedo a la libertad no es algo que inventó Nietzsche. Es como si estuviera tejido en nuestra forma de ser. Queremos pertenecer, sentirnos parte de algo, y eso no es malo. El problema es cuando ese deseo nos lleva a traicionarnos. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe a la gente que sigue al rebaño como aquellos que prefieren la paz de la servidumbre a la guerra de la libertad. Es una frase que pega duro, porque nos obliga a mirarnos de frente. ¿Cuántas veces hemos elegido la paz de callarnos, de seguir la corriente, solo para no enfrentar el lío de ser diferentes? Jung lo explica desde otro ángulo. Para él el rebaño no es solo la sociedad, es también esa voz interna que te dice, no te compliques, quédate donde estás. Esa voz es parte de la sombra, esa parte de ti que evita el conflicto, que prefiere la seguridad a la autenticidad. Cuando le haces caso, te alejas de la individuación, de ese proceso de volverte entero. Walter Kaufmann dice que Nietzsche no quería que fuéramos rebeldes por puro capricho, sino que buscáramos nuestra propia verdad, aunque eso significara caminar solos. Mira cómo esto se refleja en las historias que nos han contado siempre. En la caverna de Platón, el que se atreve a salir no solo enfrenta el sol, que lo ciega al principio, también enfrenta el rechazo de los que se quedan. Es un precio alto. En el Bhagavad Gita, Arjuna duda porque sabe que seguir su verdad va a romper con lo que todos esperan de él. Pero Krishna le insiste, actúa según tu dharma, tu propósito. Es lo mismo que Nietzsche nos pide, no huyas de tu propio camino, aunque te dejes solo por un rato. En la vida diaria, esto se ve en momentos que parecen pequeños pero no lo son. Tal vez es quedarte callado cuando quieres hablar o seguir una carrera que no te llena porque es lo que toca. Cada vez que haces eso, estás eligiendo el rebaño. Y no es que el rebaño sea malo, es que no es tuyo. Es como vivir en una casa que no construiste, que no te representa. La pregunta que Nietzsche te haría es, ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo en una casa ajena? Porque, aunque duela, salir, aunque tengas que enfrentar el miedo, ahí afuera está el mundo que tú puedes crear. Salir del rebaño no es algo que haces de un día para otro. Es un proceso, y uno que puede doler. Porque no solo estás rompiendo con lo que los demás esperan, estás rompiendo con una parte de ti que se acostumbró a la comodidad. Nietzsche, en El Anticristo, dice que la moral del rebaño hace al hombre un animal doméstico. Es una imagen fuerte. Un animal doméstico no es libre, no decide su destino, y Jung añadiría que, al domesticarnos, también nos alejamos de nuestra sombra, de esa parte salvaje que nos hace únicos. Piénsalo. En términos de la vida real, ¿cuántas veces has sentido que estás viviendo para cumplir con lo que otros quieren? Puede ser en cosas grandes, como elegir una carrera para hacer feliz a tu familia, o en cosas pequeñas, como no decir lo que piensas en una conversación. Cada vez que haces eso, estás construyendo un muro entre tú y tu libertad, y ese muro no solo te limita, te hace sentir que algo falta, aunque no sepas qué. Kaufmann dice que para Nietzsche, la libertad no es solo actuar diferente, sino pensar diferente, crear tu propio sentido. El Bhagavad Gita nos da una lección parecida. Arjuna no solo tiene que pelear una batalla externa, tiene que pelear consigo mismo, con sus dudas, con su miedo a decepcionar. Krishna le recuerda que su verdad está dentro de él, no en lo que los demás le dicen. Es lo que Nietzsche nos empuja a hacer, encontrar nuestra propia voz, aunque el mundo nos pida que nos callemos. Y aquí está la pregunta que te deja pensando. ¿Vives para agradar a los demás o para convertirte en quien eres? Esa pregunta no es para responderla rápido. Es para llevarla contigo, para que te acompañe en cada decisión, en cada momento en que sientas la tentación de volver al rebaño. Si hay algo que Nietzsche quiso dejarnos claro, es que no estamos aquí solo para pasar el rato.
En Así habló Zaratustra, lanza una idea que sacude. Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. No es solo una frase para provocar, es un grito que nos dice, el mundo ya no tiene un sentido dado, un camino marcado por alguien más. Somos nosotros los que tenemos que crearlo. Y ahí entra el superhombre, que no es un héroe de cómic, sino alguien que se atreve a tomar esa responsabilidad. Alguien que en lugar de buscar respuestas afuera, las encuentra dentro. Para Nietzsche, el superhombre es el que abraza la vida con todo lo que trae, lo bueno, lo malo, lo que duele. No se esconde del sufrimiento, lo usa como combustible para crecer. Gilles Deleuze, que estudió a fondo a Nietzsche, dice que el superhombre no es un ideal imposible, sino una actitud, es decir, sí a la vida, incluso cuando te rompe. Carl Jung, desde su perspectiva, diría que este camino es la individuación llevada al extremo. Integrar todas tus partes, incluso las más oscuras, para volverte entero. Y eso para él es un acto espiritual, porque te conecta con algo más grande que tú. Mira los mitos, porque siempre tienen algo que enseñarnos. Piensa en Sísifo, condenado a empujar una piedra cuesta arriba para siempre. Albert Camus, que se inspiró en Nietzsche, dice que Sísifo no es una víctima. En el momento en que acepta su destino y encuentra sentido en él, se vuelve libre. Es como el superhombre. No niega el dolor, lo transforma. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice, Arjuna, que el verdadero guerrero no pelea por odio o por gloria, sino por cumplir su propósito. Es lo mismo que Nietzsche nos pide, vivir desde nuestra verdad, aunque el mundo no lo entienda. En la vida real, esto se ve en esos momentos en que todo parece desmoronarse. Una pérdida, una crisis, un fracaso. Es fácil rendirse, culpar al destino, buscar excusas. Pero Nietzsche te diría, ese dolor es tu oportunidad. No para sufrir por sufrir, sino para crear algo nuevo desde las cenizas. Jung hablaría de la sombra aquí. Esas crisis son el momento en que tu sombra te habla, te pide que la escuches. Y si lo haces, si te atreves a enfrentar lo que duele, puedes encontrar un sentido que no sabías que existía. Ese sentido que Nietzsche y Jung nos invitan a encontrar no es algo que se compra o se pide prestado. Es algo que construyes, y para eso tienes que estar dispuesto a mirar de frente lo que te asusta. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe, tienes que estar dispuesto a arder en tu propia llama. ¿Cómo podrías renacer sin antes convertirte en cenizas? Es una imagen poderosa. No se trata de destruirte por gusto, sino de dejar ir lo que ya no eres, las máscaras, los miedos, las ideas que te metieron en la cabeza y que no son tuyas. Solo así puedes renacer como alguien más auténtico, más entero. Camus, al hablar de Sísifo, lo pone claro. La vida no tiene un sentido dado, pero eso no significa que no tenga valor. El valor está en lo que tú haces con ella. Sísifo empuja su piedra y en ese acto, dice Camus, hay que imaginarlo feliz. Porque no se rinde, porque encuentra un propósito en lo que parece absurdo. Nietzsche diría que eso es el superhombre. Alguien que no espera que el mundo le dé respuestas, sino que las crea. Jung, por su parte, hablaría de esto como un encuentro, con lo divino dentro de ti. Para él, la muerte de Dios que menciona Nietzsche no es el fin de lo sagrado, es el comienzo de buscarlo en tu propia alma. Esto se conecta con algo que vemos en muchas tradiciones espirituales. En el Bhagavad Gita, Krishna no le dice a Arjuna que todo va a estar bien, o que su camino será fácil. Le dice que su deber es actuar desde su verdad, sin apegarse a los resultados. Es una idea que resuena con Nietzsche. No vivas para ganar aplausos o evitar el dolor. Vive para ser fiel a lo que eres. Y eso, aunque suene simple, es un acto de trascendencia. Porque cuando vives así no solo cambias tú, cambias la forma en que ves el mundo. Piénsalo en tu vida. Esos momentos en que todo se siente perdido, una relación que se rompe, un sueño que no sale como esperabas, una crisis que te hace cuestionarlo todo, son los momentos en que el superhombre puede nacer. No es que de repente te vuelves invencible, es que empiezas a ver el dolor
no como un enemigo, sino como un maestro. Deleuze explica que, para Nietzsche, el sufrimiento no es algo que hay que superar para llegar a la felicidad. Es parte de la vida. Y negarlo es negar la vida misma. Jung diría que esos momentos de crisis son cuando tu sombra te habla más fuerte, pidiéndote que la integres, que la aceptes. En la práctica, esto puede ser tan simple como tomar una decisión que te saque de tu zona de confort. Tal vez es dejar un trabajo que te apaga, hablar con alguien sobre algo que has guardado por años, o empezar algo nuevo aunque no tengas todas las respuestas. Cada paso así es un acto de creación, un sí a la vida. Y no es que el mundo de repente se vuelva más fácil. Al contrario, puede volverse más complicado, pero también se vuelve más real, más tuyo. Los mitos nos dan ejemplos de esto. Sísifo no se queja de su piedra, la empuja. Prometeo no se arrepiente de robar el fuego, aunque lo encadenen. En la Odisea, Ulises enfrenta tormentas y tentaciones, pero sigue adelante porque sabe que su destino es suyo. Todos ellos, a su manera, son superhombres. No porque sean perfectos, sino porque no se rinden ante lo que el mundo les impone. Y Nietzsche nos dice que tú también puedes ser así. No necesitas ser un héroe de leyenda, necesitas ser valiente, en los pequeños momentos, en las decisiones que nadie más ve. Jung, desde su perspectiva psicológica, diría que este camino es profundamente espiritual. Cuando integras tu sombra, cuando aceptas todas las partes de ti, las que te dan orgullo y las que te avergüenzan, encuentras algo que va más allá de ti. Es como si tocaras una chispa de lo divino, y eso es lo que Nietzsche llama trascendencia. No es subir al cielo, sino bajar a la tierra y hacerla tuya. Es vivir con tanta intensidad que el mundo no pueda ignorarte. Entonces, aquí está la pregunta que te deja pensando. ¿Y si tu mayor dolor fuera el portal para tu mayor creación? No es una pregunta para responder con palabras. Es para llevarla dentro de ti, para que te acompañe en esos momentos en que sientes que no puedes más. Porque, como diría Nietzsche, la vida no se trata de evitar el fuego, sino de aprender a arder. Y cuando ardes, no solo te transformas, iluminas todo a tu alrededor. Llegamos al punto donde todo lo que hemos caminado empieza a tomar forma. Hablamos de cómo muchas veces nos hacemos pequeños para encajar, para que el mundo nos dé un lugar. Nietzsche, con su voz que no pide permiso, nos dijo que esa elección es una traición a la vida. En el Anticristo, criticó la moral que nos enseña a agachar la cabeza, a desconfiar de nuestra propia fuerza. En Así habló Zaratustra, nos dio el superhombre, no como un sueño imposible, sino como una invitación a ser más, a crear nuestro propio sentido. Y Jung, con su mirada al alma, nos mostró que ese viaje no es solo filosófico, es psicológico, espiritual, porque toca lo más profundo de lo que somos. Todo esto no es solo teoría, es algo que sentimos en el pecho cuando nos damos cuenta de que hemos estado viviendo a medias, cuando negamos nuestra voluntad de potencia, como diría Nietzsche, o cuando ignoramos nuestra sombra, como diría Jung, algo dentro de nosotros se apaga. Pero aquí está lo poderoso. Ese fuego nunca se extingue del todo. Sigue ahí, esperando que lo escuches. Y cuando lo haces, cuando te atreves a enfrentar el miedo, el dolor, la incertidumbre, empiezas a ver el mundo de otra manera. No es que todo se vuelve perfecto, es que todo se vuelve más real. Los mitos que hemos mencionado, Prometeo, Sísifo, Arjuna, nos recuerdan que este camino no es nuevo. Siempre ha habido quienes se atrevieron a decir no al rebaño, a crear su propio destino, aunque les costara caro. Walter Kaufmann, al estudiar a Nietzsche, decía que el superhombre no es alguien que nunca duda o nunca sufre. Es alguien que usa el sufrimiento como un puente hacia algo más grande. Y Jung, con su idea de la individuación, nos dice que ese algo más grande está dentro de nosotros. Es la chispa divina que aparece cuando integramos todas nuestras partes, las luminosas y las oscuras. En nuestra vida, esto se ve en los momentos en que decides ser honesto contigo mismo. Tal vez es dejar de fingir que estás bien cuando no lo estás, o perseguir un sueño aunque todos te digan
que es una locura. Cada paso así es un acto de valentía, un reconocimiento de que mereces vivir desde tu verdad. Y no es que el mundo de repente te aplauda. A veces te va a mirar raro, te va a cuestionar, pero como diría Nietzsche, esa es la prueba de que estás haciendo algo bien. Lo que Nietzsche, Jung y los mitos nos están diciendo es que la vida no es algo que te pasa, es algo que tú haces, pero hacerla requiere coraje, porque implica soltar las cadenas que muchas veces nosotros mismos nos ponemos. Hablamos del rebaño, esa mentalidad que nos empuja a seguir a los demás, a callar nuestra voz para no incomodar. Hablamos de la voluntad de potencia, esa fuerza que nos pide crear, soñar, vivir sin miedo. Y hablamos del superhombre, no como un ideal lejano, sino como una posibilidad que vive en cada uno de nosotros. Todo esto se conecta en una idea simple, pero poderosa. No estás aquí para ser pequeño, estás aquí para ser grande, para arder con tu propia llama. Gilles Deleuze, al analizar a Nietzsche, dice que la voluntad de potencia no es solo querer cosas, es querer ser tú mismo, con todo lo que eso implica. Y eso no es fácil. Significa enfrentar tus dudas, tus dolores, esas partes de ti que has escondido porque no encajan con lo que el mundo espera. Jung lo llama integrar la sombra, y para él, ese proceso es espiritual, porque te lleva a encontrar algo más grande que tú. No es un Dios en el cielo, es una chispa divina dentro de ti, que aparece cuando te atreves a ser entero. Los mitos nos dan pistas de cómo hacer esto. Prometeo no solo robó el fuego, lo dio a la humanidad, sabiendo que iba a pagar un precio. Sísifo, como dice Camus, encuentra sentido en su piedra, no porque sea fácil, sino porque decide que su esfuerzo importa. Arjuna, en el Bhagavad Gita, pelea no por odio o por gloria, sino porque entiende que su verdad es más grande que sus miedos. Todos ellos nos muestran que la trascendencia no es escapar de la vida, sino sumergirte en ella, con todo lo que trae. Nietzsche lo diría así: amar la vida es amar también su sufrimiento. En nuestra vida diaria, esto se ve en los momentos en que decides romper con lo que te limita. Tal vez es tener una conversación honesta que has evadido por años, o dejar un camino que no te llena, aunque sea seguro. Esas decisiones no son fáciles. A veces te hacen sentir solo, perdido, como si hubieras tirado todo por la borda. Pero, como dice Jung, esos momentos de crisis son los que te acercan a quien realmente eres. Son los momentos en que tu sombra y tu luz se encuentran, y de ese encuentro nace algo nuevo. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, nos deja una frase que resume todo. Tienes que querer arder en tu propia llama. ¿Cómo podrías renacer sin antes convertirte en cenizas? Esa frase no es solo poesía, es un desafío. Nos dice que no puedes volverte quien eres sin dejar ir lo que ya no eres. No puedes renacer sin pasar por el fuego. Y ese fuego no es solo dolor, es transformación. Es el momento en que dices, ya no voy a vivir para agradar a los demás, voy a vivir para mí, para mi verdad. Walter Kaufmann explica que, para Nietzsche, este proceso no es arrogancia. No se trata de creerte mejor que los demás. Se trata de reconocer que tienes una chispa única, una capacidad de crear que nadie más tiene. Y cuando la usas, no solo te cambias a ti, cambias el mundo a tu alrededor. Jung diría que ese acto es sagrado porque te conecta con algo más grande, algo que trasciende lo cotidiano. Es como si, al ser tú mismo, tocaras el borde de lo infinito. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que cada elección importa. Cada vez que decides escuchar tu voz interna, cada vez que te atreves a decir no a lo que te empequeñece, estás dando un paso hacia el superhombre, hacia la individuación, hacia la trascendencia. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas ser valiente, porque, como decía Nietzsche, la vida no se trata de evitar el fuego, sino de aprender a arder. Y aquí está la clave: ese fuego no te destruye, te transforma, te hace más fuerte, más real, más tú.
Camus, al hablar de Sísifo, dice que la lucha misma hacia las cumbres basta para llenar el corazón de un hombre. Nietzsche diría lo mismo, pero con más intensidad. No solo basta, es lo que te hace vivo. Jung añadiría que en esa lucha encuentras lo divino dentro de ti. Y los mitos, desde Prometeo hasta Arjuna, nos recuerdan que no estás solo en esto. Siempre ha habido quienes eligieron arder y su luz sigue brillando. Así que cuando mires tu vida, cuando sientas ese vacío o ese deseo de algo más, recuerda, no estás aquí para encajar, no estás aquí para ser pequeño, estás aquí para crear, para vivir, para ser la chispa que ilumina la oscuridad. Y eso no es un sueño lejano, es una elección que puedes hacer ahora en este momento, con cada paso que das. Llegamos al final de este camino, pero en realidad esto no es un final. Es más bien un comienzo, una puerta que se abre para que sigas caminando. Todo lo que hemos hablado, la crítica de Nietzsche al rebaño, su llamado a abrazar la voluntad de potencia, el superhombre como un faro de autenticidad, no es solo para quedarte pensando. Es para que lo lleves contigo, para que lo vivas, porque, al final, de eso se trata, de vivir, no solo de pasar por la vida. Y vivir, como nos enseñó Nietzsche, significa decir sí a todo lo que eres, incluso a las partes que duelen, incluso a las que te dan miedo. Piensa en un momento de silencio, uno de esos en que el mundo se calla y solo estás tú. ¿Qué escuchas? ¿Qué te dice esa voz interna que a veces ignoras porque es demasiado fuerte, demasiado real? En Así habló Zaratustra, Nietzsche nos deja una pista. En la soledad, el solitario se encuentra a sí mismo. Esa soledad no es estar físicamente solo, es estar contigo, sin máscaras, sin ruido. Es el momento en que puedes mirar de frente ese fuego del que hemos hablado, esa chispa que te hace único. Y cuando la miras, no solo la ves, la sientes. Es como si algo dentro de ti despertara. Jung diría que ese momento es sagrado, no porque tenga que ver con religión, sino porque te conecta con algo más grande. Es el instante en que tu sombra y tu luz se encuentran, y de ese encuentro nace algo nuevo. Tú, pero más entero, más verdadero. Los mitos, como siempre, nos lo recuerdan. Prometeo no solo dio el fuego, se dio a sí mismo. Sísifo no solo empuja su piedra, encuentra sentido en cada paso. Arjuna no solo pelea, descubre su propósito. Todos ellos, a su manera, encontraron su verdad en el silencio, en el momento en que dejaron de escuchar al mundo y empezaron a escucharse a ellos mismos. En tu vida, ese silencio puede aparecer en cualquier momento. Tal vez es cuando estás solo en la noche, pensando en lo que quieres de verdad. Tal vez es en una crisis, cuando todo se rompe y no tienes más opción que mirar hacia adentro. Esos momentos no son fáciles, pero son valiosos, porque, como decía Nietzsche, solo en el fuego se forja lo que dura. Y tú estás hecho para durar, para brillar, para ser más que un eco de los demás. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Nietzsche no te da un manual, y Jung tampoco. Lo que te dan es una pregunta. ¿Quién eres cuando nadie te está viendo? Esa pregunta es como una semilla. No la contestas de una vez, la llevas contigo, la dejas crecer. Cada vez que eliges ser honesto, cada vez que dices no a lo que te empequeñece, esa semilla se hace más fuerte. Y con el tiempo, te das cuenta de que no estás solo en este camino. Los mitos, las historias, las ideas de pensadores como Nietzsche y Jung, todos están ahí para recordarte que la búsqueda de tu verdad es lo que te hace humano. En Así habló Zaratustra, Nietzsche dice: «Mi sufrimiento y mi compasión, ¿qué importan? ¿Acaso persigo la felicidad? Persigo mi obra». Esa es la clave. No se trata de buscar una vida sin dolor, sino una vida con propósito. Una vida donde cada paso, cada caída, cada momento de duda sea parte de algo más grande. Tu obra, tu verdad, tu fuego. Y cuando vives así, el mundo cambia. No porque todos te aplaudan, sino porque tú ya no eres el mismo. Así que en este momento hazte una promesa. No a mí, no a Nietzsche, no a nadie más. A ti.
Prométete que vas a escuchar esa voz interna, aunque tiemble, aunque duela. Prométete que no vas a seguir siendo pequeño solo para encajar, porque en el silencio de tu corazón hay un llamado que no puedes ignorar. Y cuando lo sigues encuentras algo que ninguna aceptación del mundo te puede dar: la libertad de ser quien eres. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.